Bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Mauricio, feliz noche. ¿Cómo te va? Bien, bien. Y a ti, Cristian. Hola a Bien, qué todos los bueno. que están conectados. Veo algunas personas Sí, conocidas por ahí. Alejandro. ahí estamos. Y algunos por Sí. ahí, parte de la comunidad. Andrés, saludos. Carlos, Pablo, ¿cómo están? Carolina. Bien, qué Marita, bueno que estemos Alex, aquí. Fernanda. Excelente, Exactamente. varias Ya, personas. Fernanda. Bien, qué bueno que estemos acá. Bueno, estamos en una época muy relevante para el tema que vamos a estar hablando el día de hoy. Bueno, tuvimos la oportunidad de traer de los mayores, digamos, referencias de todo lo que es el tema tributario aquí en Chile y pensando a las personas con las que nosotros trabajamos, nuestros clientes, incluso nosotros como empresa. Bueno, Mauricio, digamos, una persona con harta experiencia en este rubro y que nos ayuda mucho a nuestros clientes y a nosotros mismos. Así que, bueno, qué mejor en este momento que traerlo acá, que sabemos que tiene una agenda súper apretada, que en este momento no hay Así mucho es. tiempo, inclusive para dormir. Así que, bueno, vamos con todo. Bienvenidos a todos nuevamente. La idea, bueno, mientras vayan sumándose los otros, vamos a estar conversando hoy 100% del proceso de la declaración renta, de todo lo que representa la declaración renta, todo lo que podemos aprovechar, digamos, en pleno proceso, algunas Y un recomendaciones. compañero ahí, Ahí Sergio está, Barrales. Sergio, mira, Saludos. qué buena. Esos son los mejores. Bien, vamos, Sí. importante. La sesión de hoy va a ser bastante interactiva. Vamos a estar hablando mucho, obviamente ahí traemos al experto para hablar toda la parte un poquito más técnica. No queremos, digamos, entramparnos en tantos temas técnicos, sino ir a la parte más operativa y quizás ahora aprovechar en nuestro proceso de declaración renta. Así que todas las preguntas, consultas que quieran ir haciendo, dejan en el chat. Ya tenemos varias preguntas que nos dejaron en las redes sociales. Y al final, igual en el interín vamos a estar respondiendo al final, algunas preguntas, pero al final vamos a estar ya dedicándonos 100% a responder sus consultas, inquietudes, para que ojalá su proceso de declaración renta salga lo mejor posible, lo más saneado posible, ¿ya? Así que vamos entonces. Bueno, partimos con Mauricio. Bueno, nuestro gran invitado. Mauricio es un amigo de la casa, director, fundador de Todocon, empresa especializada en todo lo que es servicio de asesoría contable, tributario. Es, digamos, la persona experta a la cual o sea, le hacemos la referencia a nuestros clientes más relevantes en Patrimon, incluso nos ha ayudado a partes nosotros, lleva la contabilidad de la empresa, así que es una persona experta, no solo en el tema contable, sino en esta parte de lo que nosotros promovemos y hablamos, que es toda la parte de inversiones, inversión inmobiliaria, constitución de sociedades, ya temas un poquito más profesionales, así que Mauricio es, digamos, la eminencia en esta parte, así que nuevamente gracias Mauricio por acompañarnos. Por mi parte, bueno, yo soy parte del equipo de Patrimon, asesor patrimonial, también llevo el comité inmobiliario y, bueno, obviamente soy asesor financiero. Y la idea de este espacio es comenzar ya a entrar sobre temas tributarios. Vuelvo al punto. Ahí está, Jimena. Saludos nuevamente por ahí. Qué bueno verte por ahí en el chat. Vamos a estar hablando 100% del tema tributario en este momento tan clave que estamos en el proceso de abril de declaración de renta. Entonces, vamos a estar hablando un poco de conceptos claves de lo que es este proceso, de cómo funciona la operación renta, algunos beneficios tributarios, algunas franquicias que existen que deberíamos todos entender y aprovechar, algunos errores comunes que ahí obviamente Mauricio en esta época probablemente esté viendo muchos errores y es parte de su dinámica tratar de ir arreglando todo esto para que las personas obviamente declaren de la mejor manera. Y la sustancia de esta sesión, tratar de llegar a las partes de preguntas y respuestas y darle espacio a todos ustedes para ir aclarando todas esas dudas, ¿ya? Importante, nosotros como Patrimon, siempre la invitación, somos una empresa de asesoría financiera, planificación, inversiones, vemos temas de inversión inmobiliaria, endeudamiento, jubilación, planificación. Por ende, los invitamos a todos los que estén acá, si quieren tener una reunión de introductoria con nosotros, totalmente gratuita, para conocer un poco qué es lo que hacemos y cómo podemos ayudarlos. Feliz, aquí en el chat tenemos ya el link ahí guindado, para que puedan, digamos, de manera gratuita tener esta reunión con parte de nuestro equipo especializado, conocernos un poco más si no nos conocen, y si ya nos conocen, tratar de entender un poco lo que hacemos a nivel de servicio para ver si podemos ayudarlos en toda la parte de tributaria, inversiones, planificación, inversión inmobiliaria y mucho más, ¿ya? Así que partamos entonces, oficialmente, Mauricio, ya comenzó a tirarte la pelota un poco. El tema Listo. de la declaración renta, cuéntanos un poco de manera concreta y resumida en qué estamos parados al día de hoy en todo esto que todo el mundo está hablando del tema impuesto, tributario, algunos están llorando, otros están complicados. Cuéntanos un poco de qué va todo esto. Perfecto, perfecto. Saludos a todos los que están conectados, ¿ya? Llegó abril. Abril es la época donde se declaran los impuestos anuales, el famoso impuesto global complementario, ¿ya? Esto está dirigido tanto para personas naturales, para empresas, todos tienen que declarar en abril las rentas o utilidades que hayan percibido en el año comercial 2025. Se llama año tributario 2026, siempre hablamos de año tributario 2026, pero corresponde a todas las rentas del año 2025, ¿ya?
este webinar está enfocado más en personas naturales. No vamos a hablar tanto de empresas porque es un poco más complejo. Y vamos a ver qué tipos de rentas se declaran, algunas características del formulario 22, quién debe pagar impuestos, ¿ya? Todas las personas que reciban rentas y pagan impuestos, si tú, no sé si puedes hacer clic ahí en esa tabla de global complementario. No podemos hacerle zoom, pero es la tabla del impuesto global complementario. Sí, en esa tabla que se ve bien pequeña ahí en la presentación, dice que las personas que ganan entre 0 y 11 millones de pesos, 11 millones y algo, no pagan impuestos finalmente. Y después hay ciertos tramos. Esto es una tabla que es progresiva. La persona que gana entre 11 y 25, dice, paga el 4% y sobre ese resultado se resta lo que dice rebaja. ¿Ya? Es una tabla progresiva. Mientras más se gana, más se paga en el ámbito de las personas naturales. ¿Ya? ¿Cuándo se deben pagar? Antes del 30 de abril. ¿Ya? Ustedes cuando vayan a procesar su formulario 22, probablemente encuentren una propuesta, ¿ya? El formulario 22 tiene 3 finales, ¿ya? Que puede ser una declaración con pago, una declaración con devolución o una declaración que es calzada, que significa que no tiene ni pago ni devolución. ¿Ya? Las declaraciones con pago vencen el 30 de abril. Si a usted le toca pagar impuestos, el plazo para declarar y pagar es el 30 de abril. Pero si tiene devolución o está calzada, es decir, que está en cero la declaración, hay plazo hasta el 8 de mayo. Entonces, una de las grandes recomendaciones que nosotros hacemos siempre es que hay que tratar de declarar lo más hacia el final del plazo que más hacia el inicio, porque hay muchos errores de los agentes retenedores, es decir, de los bancos, de los empleadores, de algunos arrendadores, o corredores de propiedades. Cualquier persona que tenga alguna relación comercial contigo puede información. Estoy hablando a lo vocero. Puede informar, puede informar y equivocarse o simplemente atrasarse en la información, ¿ya? Atrasarse en la información. Entonces, por eso es bueno declarar, si nos toca una declaración con pago, tratar de declarar entre el 23 al 30, ¿ya? No el mismo 30, porque a veces el monto del pago es grande, pero por X motivo no falla impuesto interno, sino que falla la página del banco y te falla y no te deja pagar y se te pasó el plazo. Y vas a tener que pagar multa de interés. Entonces, la recomendación es tratar de declarar hacia el final de los plazos, pero no el último día. ¿Ya? Y si es con devolución, no hay que caer en esta tentación de plazos que da impuesto interno. Si declaras antes del 8 de abril, te devolvemos el 29 de abril, si te declaras antes del 15, te devolvemos antes, porque si hay un error, no te van a devolver de partida y vas a tener que esperar hasta junio para poder hacer un proceso de rectificatoria y se atrasa toda la devolución. Entonces, si es con devolución, tratar de declarar después del 30 de abril. Generalmente después del 30 de abril ya está todo bien procesado. Si es con devolución, quédate tranquilo, declara después del 30 de abril. Eso es lo que recomiendo. ¿Ya? Eso en este ámbito. Ya, y eso es un tema importante para la mayoría de las personas naturales, que no suele ser tan de agrado que en junio te manden un correo del Servicio de Impuestos Internos diciendo que está objetada tu declaración de renta o que te pida más información o que incluso te citen. Normalmente muchas personas le temen un poco a eso, así que ahí la recomendación base, lo que está comentando muy bien Mauricio, tratemos en lo posible en los últimos días, las últimas semanas, para esperar que se como que limpie un poco todo lo que es la información cargada del Servicio de Impuestos Internos de tu caso, ya sea empleadores, ya sean corredores a bolsa, bancos, etcétera. Normalmente lo actualizan durante el plazo, cosa que entre comillas no es tan coherente, pero sucede. Así que queremos minimizar esa probabilidad de falla, digamos, de alguna manera, ¿ya? Entonces, importante, Mauricio, te pregunto, como ya comentaste, hay personas o instituciones que informan datos sobre nosotros, que esto está cargado en la propuesta de declaración de renta. ¿Quién, digamos, está habilitado y cómo lo hacen? Que en este caso el tema de las declaraciones. Perfecto. Algunas personas deben preguntarse, ¿cómo Impuesto Interno sabe todo de mí? ¿Cómo sabe cuánto gané? ¿Es adivino? ¿Tiene una cámara instalada en todo el mundo? ¿Nos ve desde la luna? No sé. No. Existen un concepto que son los agentes retenedores. Todas las personas que tienen algún tipo de relación comercial con los contribuyentes, con las personas naturales, informan a Impuesto Interno. Los bancos, los empleadores, los corredores de bolsa, muchas veces los corredores de propiedades,
bastantes las personas que reciben boletas de honorarios, de las empresas. Sí, las FP, todo, claro. A través de declaraciones juradas que se están nombrando aquí en el punto 1, ellos informan qué rentas han percibido las personas, ¿ya? Y es de ahí que saca la información de impuestos internos, ¿ya? Hay otra información que todavía no ha logrado gestionar para obtener de forma automática impuestos internos, que son los asistentes. Actualmente, aquí está, en este paréntesis hay 2, pero son 3, ¿ya? Los principales. El asistente de enajenación de acciones, que solamente aparece cuando uno tuvo operaciones de compra y venta de acciones de presencia bursátil, ya en la bolsa. Si uno hizo operaciones, hizo menos de 200 transacciones, va a poder utilizar un asistente que le ayuda a determinar cuánto ganó o perdió por operaciones en la bolsa, en el 107 LIR, que se llama, ¿ya? También está el asistente de bienes raíces, que el asistente de bienes raíces te va a hacer algunas preguntas para determinar si te corresponde o no pagar impuestos por la venta de un bien raíz, ¿ya? Ese es el asistente de bienes raíces. Y hay otro asistente que apareció hace unos 2 o 3 años, que es el asistente de arriendos, donde aparecen todas las propiedades que según impuesto interno tú tienes una participación, ¿ya? Puede ser 100%, puede ser 50%, puede ser una propiedad heredada donde tienes el 12,5%. Bueno, aparece un listado y te pregunta impuestos internos ahí si tú la pusiste en arriendo, si le das uso personal, si la cediste en usufructo, si simplemente no tiene uso, te pregunta. Y de esa información, impuesto interno confía en la buena fe del contribuyente, ¿ya? Confía en lo que tú declares, sin perjuicio de lo que después va a contrastar lo que tú declares con ciertos algoritmos lógicos. Por ejemplo, una persona que tiene 10 propiedades en Santiago, en distintas comunas, y les pone a todas uso personal, sería raro. Por análisis lógico, Impuesto Interno podría no creer eso, configurar algoritmos y fiscalizar si efectivamente son todas de uso personal. Entonces uno tiene que declarar lo que corresponda, ¿ya? Ahí hay un beneficio que lo vamos a hablar más adelante, que es el DFL2. Esos son los asistentes, ¿ya? Y hay otras rentas de las cuales no se informa impuestos internos por declaraciones juradas ni por asistentes, que son rentas que todavía no se ha logrado generar un sistema de información automática. Por ejemplo, préstamos entre privados. Yo le presté a un amigo, no sé, 10 millones de pesos y le cobré 2 millones de pesos en un año. Esos 2 millones de pesos, claro, no aparecen en ningún lado, no aparecen en la propuesta, no hay un asistente que me pregunte cuántos préstamos hice en el año. Esos 2 millones de pesos son una renta, son un aumento de patrimonio y uno debería declararlos. Esos se declaran generalmente voluntariamente, no voluntariamente, obligatoriamente, pero uno tiene que anotarlo en la línea 10 del formulario 22 en otras rentas de fuente chilena. Y ahí pone... Mauricio, ahí te interrumpo y parto con la primera pregunta, porque ya por el chat nos están haciendo algunas consultas dentro de este tema. Hay personas que uno puede decir, bueno, si le presté dinero a un amigo, a un colega para un negocio, y eso, el mismo ejemplo, le presté 10 millones de pesos y un año me devolvió 12 y saqué esos 2 millones de pesos de ganancia. Personas pueden pensar y decir, mira, pero eso fue un negocio entre privados, no tengo que pagar impuestos por eso. Entonces ahí la pregunta a nivel general, ¿qué dice la ley de impuestos sobre la renta? Sobre esas rentas en general, globales, locales. ¿Por qué se llama global complementario? Sí, en el artículo 2 de la ley de la renta, el principio general es que las personas, los contribuyentes deben pagar impuesto a la renta por cualquier aumento de patrimonio, ¿ya? Y eso rige para todo, eso abarca todo. Cualquier aumento de patrimonio que tú percibas o devengues, dependiendo del tipo de contribuyente que seas, debes pagar impuestos. Y la propia ley después te nombra ciertos artículos, el artículo 17, los ingresos que no son renta. La ley te dice, estos ingresos no son renta. Entonces la regla general es que todo aumento de patrimonio debe pagar impuestos, excepto los que la propia ley indique que son ingresos no renta o leyes especiales. ¿Ya? Por ejemplo, el DFL2 y otras leyes que le dan la calidad de ingreso no renta al patrimonio. Entonces, es por eso que sí se debe incluir los intereses de un negocio privado, porque es un aumento de patrimonio, ¿ya? También hay información que no aparece automáticamente, que lo quiero dejar aquí como constancia, porque a veces las personas no se dan cuenta y en una fiscalización les puede salir una diferencia de impuesto relevante. Por ejemplo, cuando uno tiene acciones o derechos de una empresa controlada, es decir, no de una empresa que cotiza en la bolsa,
sino de una empresa, no sé, yo tenía una empresa, tenía el 50%, cuando la constituí con 1 millón de pesos, es decir, puse 500.000 pesos, pero esa empresa creció y yo se la vendí a un tercero. Fui y vendí mi 50%. Y lo vendí en 50 millones de pesos, porque la empresa ya está funcionando y todo esto. Ahí hubo un mayor valor de 49.500.000. Estoy haciendo el ejemplo a valores nominales, ¿ya? También se debe declarar impuesto por esos 49.500.000, pero eso no va a aparecer automáticamente en la propuesta. Esos son unos ejemplos de rentas, de aumentos de patrimonio que no aparecen. Y eso depende, hasta el momento depende mucho de la buena fe del contribuyente. A veces las personas no lo declaran porque no saben, ¿no? Simplemente, pero son ejemplos, ¿ya? Eso. Hay 3 fuentes que se alimentan el formulario 22. Los agentes retenedores, los asistentes y las rentas que uno declare de forma directa. Perfecto. Vamos, eso, las preguntas, algunas puntuales las vamos a ir respondiendo y otras dejémoslas al final y vamos a ir punto a punto viéndolo en el chat. Así que feliz, Pepe, ahí Patricio, dejen las preguntas, ¿ya? Entonces, un tema importante, a todos obviamente hay personas que duele un poco más según su nivel de ingreso, etcétera. Recordemos que el impuesto complementario, el impuesto a la renta, es un impuesto progresivo. Y la típica frase, mientras más uno genera, va a pagar más, ¿okay? Hay ciertas exenciones, ciertas franquicias, y la recomendación base para todas las personas, ganemos lo que ganemos y ya estemos ya en este juego de pagar impuestos, o sea, ya pasemos esos 11.200.000 y tanto como de ingreso imponible, digamos, en el año, es entender los beneficios que tenemos para hacer inversiones, para básicamente reducir esa carga que tenemos impositiva. Entonces, aquí hay, aunque hay varias miradas de esto, queremos enfocarnos hoy en las 2 grandes miradas, que es los beneficios que existen cuando uno hace inversiones financieras en el mercado bursátil, ya sea en bolsa, ya sea en acciones, ETFs, fondos, etcétera, y lo que son inversiones, en este caso, inmobiliarias. Hay algunos otros puntos adicionales como las reducciones que hay por el tema de si uno tiene hijos que están estudiando y otras cosas más, pero quiero que nos enfoquemos un poco en esto y partamos con el primero, que ya más o menos lo comentamos hace unos minutos. Cuando uno hace inversiones financieras, se activan rápidamente el 107 LIR y el APB régimen B. Entonces, ahí te pregunto, Mauricio, el 107 LIR, ¿qué representa y qué beneficios tienes? Ya. Aquí vamos a hablar de cada uno de estos beneficios tributarios o franquicias, ¿ya? Primero, el 107 LIR. ¿Qué es el 107 LIR? Primero, evidentemente, esto está en el artículo 107 de la Ley del Impuesto a la Renta. Ahí, si una persona quiere estudiar más, va y lo lee. Bien, tiene redacción un poquito compleja, pero lo voy a tratar de simplificar. Las personas naturales o empresas que inviertan en acciones de presencia bursátil, que son la mayoría de las que cotizan en la bolsa, que pueden ser acciones, cuotas de fondos de inversión o fondos mutuos que invierten en acciones con presencia bursátil o en fondos con presencia bursátil. Entonces, instrumentos financieros que califican para el artículo 107 de LIR, ya, cuando invierten eso y venden o rescatan esas cuotas o acciones, ya, obtienen un mayor valor. Una ganancia de capital, que se llama en este caso, una ganancia de capital, que puede ser ganancia de capital o puede ser pérdida, ¿ya? Cuando hay ganancia de capital, la persona natural o la empresa debe pagar un impuesto único del 10%, el 10%. Esto hasta septiembre del 2024, más o menos, era todo ingreso no renta, antes, pero después de esa fecha comenzaron a pagar un impuesto único del 10%. Para determinar ese resultado, aparece un asistente, el asistente de enajenación de acciones. Aparece antes de enviar el formulario 22. Entonces ahí la persona ve el sistema, el impuesto interno le va a mostrar lo que ellos tienen registro, ¿ya?, de operaciones de 107 LIR. Y te va a traer generalmente el resultado de inmediato calculado. Pero ese resultado es el resultado calculado sobre lo que informó el agente retenedor, ¿ya? Cuando son operaciones pequeñas, es decir, cuando son utilidades, no sé, de 300.000 pesos, 500.000 pesos, son montos menores, quizás hay que aceptarlo y pagar, ¿ya? Pero cuando hablamos de muchas transacciones y te dio, no sé, un mayor valor de 40 millones de pesos, ¿ya?, hay que analizar que hay un beneficio tributario ahí que uno puede elegir el costo. Es decir, uno tiene el valor de venta y uno puede elegir el costo. Puede elegir el costo de adquisición o puede elegir el costo de cierre del año de adquisición, que es un poquito más complejo, pero a veces esa elección de costo te cambia el resultado y te hace ahorrar mucho impuesto, cuando hablamos de cifras más relevantes,
¿ya? Si son cifras muy pequeñas, vas a bajar de, no sé, de 300.000 a 290.000 y quizás hacer todo el trabajo de asesorarse Sí, no vale la pena, para ahorrarse 10.000 pesos. Ya, Mauricio, te hago una pregunta y pongamos un caso clave y ahora lo conectamos con la pregunta de Fernanda. Si yo abrí cuenta, tengo cuenta de una corredora de bolsa o a través de la corredora de bolsa de mi banco, invertí 5 millones de pesos en algunas acciones locales chilenas y hace un año y medio, que también la bolsa local le fue bastante bien el año pasado, invertí 5 millones de pesos y el 30 de noviembre del año pasado, o sea, dentro del año tributario, digamos, que está en este proceso de declaración renta, vendí y mi precio, digamos, final, me dejaron 7 millones de pesos en el bolsillo. O sea, nominalmente hablando, generé 2 millones de pesos de utilidad. O sea, ¿me estás queriendo decir que de esos 2 millones de pesos yo pagaría el 10%? El 10%. ¿O ahí el 10% sobre esa utilidad? ¿Ya? Sobre esa utilidad. Aquí hay algunos cálculos de corrección monetaria y todo, pero para no confundir, no queremos... Esos cálculos los hace solo el sistema de todas formas. ¿Ya? Pero se paga el 10% sobre esos 2 millones de pesos. Perfecto. Eso es lo que corresponde cuando califica para 107 LIR. Ahí Fernanda preguntaba si los depósitos a plazo califican como 107 LIR. No, porque eso no son ganancias de interés. Un depósito a plazo no genera ganancias de capital, genera intereses, el depósito a plazo, y que se conocen desde el inicio. Entonces, no califica en presencia bursátil un depósito a plazo. O sea, y un punto importante también, que el depósito a plazo como trámite realmente es un préstamo que uno le hace al banco y uno no está comprando un activo financiero como cuando uno compra una acción o una cuota de un fondo de inversión. Exactamente. Ya. Eso es 107 LIR. Entonces, hay un asistente. Esto es para las personas que se dedican a emitir en la bolsa. Pagan un impuesto. Y da lo mismo que estén en el tramo del 35%, del 40% o en el tramo del 4%, del 8%. Yo ya confirmado, lo estuve bien aclarando en los últimos tiempos. Solamente es un impuesto único del 10%. Aunque esté en tramo bajo, en tramo alto, no va a pagar, no se mezcla con el impuesto global complementario. Paga el 10%. Si le da pérdida a la persona natural, dentro del año tuvo pérdida de capital, por decirlo así, esa pérdida pasa para el año siguiente. Y se va en el mismo formulario 22 en un recuadro donde se informa. ¿Ya? Generalmente esto lo genera la propuesta. Solamente el asistente no te ayuda cuando tú hiciste más de 200 operaciones. Ahí claro. el asistente te obliga a buscar un asesor que te ayude a calcular los impuestos. Ya, y si hacemos un modo resumen, las personas naturales que tributariamente les convenga invertir en productos que se acojan al 107 LIR serían personas idealmente que su tramo impositivo ya sea del 23, 30, 35, 40. Sí, si uno está en 35%, 40% y hace inversiones que no califican con 107 LIR, cualquier ganancia de capital o mayor valor va a pagar la tasa en el tramo que está, en el 35% o el 40%. Entonces, mejor... Bueno, ahí hay que hacer unas matemáticas igual, porque a veces los otros instrumentos, pese a que pagan el 35%, restado el impuesto te dan aún más utilidad que el... Claro, eso, dependiendo de la rentabilidad, obviamente. Perfecto. Hay que ver que a veces depende de varios factores. Bueno, está el APB, régimen B, que es un APB que puede ser indirecto, es decir, a través del empleador, que tiene un tope mensual de 50 UF mensuales, ¿ya? O el APB directo, que uno va directo a la institución de APB, a la FP o la institución que califique, y puede anualmente depositar hasta 600 UF para rebajar la base de impuestos, ¿ya? Este es un beneficio, ya no se puede hacer nada hacia 2025. Mauricio, es un tema importante, que muchas personas ven la propuesta de declaración renta al día de hoy, se caen para atrás, se asustan, dicen, ¿qué puedo hacer al día de hoy? No sé. Poco se puede hacer. Todavía no logramos viajar en el tiempo. Así es. Algún día tendremos esa herramienta, quizás podemos viajar al tiempo, tomar el APB 2025, y ahí volvemos al presente y cambió el formulario 22. Sí, pero también y por eso es clave lo que estamos hablando acá, y también lo que nosotros, tanto Mauricio con su empresa y nosotros en Patrimony, promovemos la planificación. O sea, eso hay que planificarlo hoy para pensar lo que vamos a hacer en el 2026 para que el próximo año y los próximos años no nos pillen, digamos, por sorpresa el tema de impuestos. ¿Claro? Exactamente. Ahora nosotros en abril trabajamos ya sobre hechos consumados. Entonces, cuando que fue un error, quizás no haber planificado o simplemente no nos preparamos y nos llegó un impuesto gigante. Bueno, la recomendación siempre es después de que termine el proceso de operación de renta, buscar asesoría, planificar y para que no vuelva a ocurrir ese error o ese desconocimiento de beneficios tributarios hacia el futuro. Solamente podemos cambiar el futuro. ¿Ya? Así exactamente. Bien, pasamos al tema inmobiliario. Entonces, en el tema inmobiliario se activan varios beneficios que la gente que en general no conoce los beneficios tributarios de invertir en propiedades como persona natural, cuando los entiende,
quizás se llevan mucha sorpresa, que dice, ¿en serio esto puede pasar así? Y no pagan impuesto acá y tienen reducciones acá. Cuéntanos un poco rápidamente, pensando en tema tributario, que sabemos que el DFLO tiene como varios beneficios, que a lo que se acoge el tema de impuestos, ¿qué beneficios nos ofrece invertir en propiedades a través del DFLO? Perfecto, ¿ya? El DFL2, bueno, está en el decreto con fuerza de ley número 2, ¿ya? En el ámbito de renta, ¿ya? Solamente beneficia a las personas naturales, no a las empresas, ¿ya? Por las dos propiedades antiguas que cumplan ciertos requisitos. Las propiedades más antiguas, que sean habitacionales y que tengan menos de 140 metros cuadrados construidos. ¿Ya? Si cumple con esos beneficios, es susceptible del beneficio de DFL2. También hay otro requisito que dice que debe estar señalado en la escritura, pero actualmente en la práctica, ese requisito es muy antiguo, en la práctica tienen que ser las dos más antiguas que sean habitacionales y medan menos de 140 metros cuadrados construidos. En el asistente de arriendo, que le va a aparecer a muchas personas que tengan propiedades, les va a preguntar, no sé, puede tener 5 propiedades, las 5 son susceptibles del beneficio, a todas las tiene que poner que sí, que son susceptibles, pero el sistema solo automáticamente va a buscar las dos más antiguas y les va a dar el beneficio de DFL2 y les va a hacer pagar impuestos por las restantes, ¿ya? Ojo con el DFL2, consiste en que no va a pagar impuestos por las dos primeras propiedades, por las dos más antiguas, las explote o no. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo como burdo. Por ejemplo, una persona tiene 3 propiedades susceptibles de DFL2, le conviene vivir en la tercera, ¿ya? Si puede elegir, ¿ya? Porque si vive en la primera, esa primera no la está explotando, pero igual le consume un cupo de DFL2, ¿ya? Igual le consume un cupo de DFL2. Entonces, la segunda no va a pagar impuestos, pero la tercera sí. En cambio, si vive en la tercera y arrienda las otras dos, no va a pagar impuestos por ninguna. ¿Ya? Ese es un ejemplo burdo, por ejemplo, claro. pero y ese punto sale mucho en las preguntas en general de que pensar, si las propiedades se acogen al DFL2, ¿será que ya las puedo mover? Decir eso, vivo yo en la primera y no, uno no elige cuáles se van a beneficiar. Exactamente, es por fecha de calendario, por fecha de adquisición. Ya, si uno tiene esas mismas 3 propiedades, ¿ya? Y vende una, ¿ya? Vende la primera, la segunda pasa a ser la primera y la tercera pasa a ser la segunda. Se corre, exactamente. Se corre el beneficio, ¿ya? Entonces, ojo con ese punto del DFL2, ¿ya? Que sea DFL2 no significa que no tengamos que informar los valores de los arriendos. Igual se deben informar en el asistente. No porque tenga el beneficio del DFL2 uno le va a poner uso personal. No. Le pone el valor del arriendo, el sistema no le va a cobrar impuestos. De hecho, es un tema importante que aunque lo coloques, no está considerado en la propuesta. Sí, exactamente. Tú lo colocas como dato informativo. De hecho, te sirve para acreditar renta. Esto lo conectamos con el potencial financiamiento. Por ejemplo, una persona quería pedir un crédito de consumo o un crédito hipotecario. Incluso, si va a mostrar el formulario 22 no muestra las rentas que percibe por arriendo esa persona. Entonces, el banco asume que la persona gana menos de lo que realmente gana. Entonces, uno puede mostrar el formulario 22 y muestra el asistente de arriendo, donde aparecen todas las rentas reales por arrendamiento y puede acreditar más renta para postular a un financiamiento personal. ¿Ya? Perfecto. Eso es DFL2. Bien, igual, como comentamos, hay otros beneficios de impuesto, no hay impuesto a la herencia y otros beneficios más, tema de contribuciones. Hoy queremos enfocarnos principalmente en el tema de la declaración de renta, que sería principalmente eso. Las primeras 2 propiedades no pagan impuestos por los ingresos si las explotamos por arriendo o no. 55 bis, otro tema importantísimo, el tema inmobiliario. ¿De qué va todo esto? Y yo considero que es un beneficio bastante interesante. Cuéntanos brevemente de qué va este beneficio. El 55 bis, ese no dice nada con el nombre, está en el 55 bis de la LIR. ¿Ya? Yes. Este es el beneficio que habla de los intereses por créditos con garantía hipotecaria. ¿Ya? Es decir, una persona que obtuvo un crédito y a cambio de ese crédito dio una garantía hipotecaria, ¿ya? Tiene el beneficio de poder rebajar los intereses que pagó durante el año. Es decir, uno pagó 12 dividendos, dentro de los dividendos una parte es capital y otra parte es intereses. Todo lo que son intereses se pueden rebajar de la base imponible con un tope de 8 UTA, que son como 6.900.000 más o menos, o un poco menos, no sé, pero tiene un tope, pero también tiene otro requisito, ¿ya? Que tiene que ver con las rentas, ¿ya? Esto lo voy a decir a nivel de unidades tributarias anuales, ¿ya? Entre 0 y 90 UTA, ¿ya? Que son como 75 millones de pesos, estoy haciendo cálculos rápidos de memoria, ¿ya?
el 0,90 UTA, la persona que gana menos de 75 millones de pesos tiene derecho a rebajar el 100% de los intereses de la base imponible, es decir, de la base sobre la que se calcula de impuestos, con tope de 8 UTA, que son como los 6.600.000. Es decir, uno puede haber pagado 15 millones de intereses, gana menos de 75 millones, pero no puede rebajar los 15 millones, puede rebajar el tope, las 8 UTA. ¿Ya? Hay personas que ganan entre 90 UTAs y 150, que es 75 y 125 millones más o menos de pesos, que en ese ramo pueden rebajar los intereses ya, pero no el 100%, sino una fórmula proporcional. Mientras más cerca está de los 75 millones, recupera más el 100% con el tope, mismo tope, o mientras más cerca está de los 125, recupera menos de los intereses. Entonces, hay una fórmula que no la voy a explicar en este momento porque es bien compleja. La calcula automáticamente en todos los impuestos internos, ¿ya? Pero algunas personas siempre me han preguntado, oye, ¿por qué no me aparecen los intereses? No, pues si estáis ganando más de 125 millones de pesos, exacto. Entonces ahí tienes, la persona que gana más de 150 UTA no tiene el beneficio del 55 bis, ¿ya? Ojo con eso. Ojo que a veces el beneficio no aparece porque el banco no ha hecho la declaración jurada informando esos intereses. Ese es un punto importante, ¿ya? Creo que más adelante hay una pregunta de esto que viene, ¿qué pasa cuando entre dos personas compraron un crédito y el crédito hipotecario lo grava a los dos, ¿ya? En ese caso, hay que señalar en la escritura de compraventa quién de los dos tiene el beneficio. No lo pueden tener dos personas por una misma propiedad o por un mismo crédito, más bien, ¿ya? Lo puede tener uno de los dos. Y siempre conviene el que tenga más renta, pero que no esté fuera del tope. Hay una decisión estratégica. Al momento de firmar si son pareja, el que gane más o que pague más impuestos, pero que tampoco esté fuera de los topes, ¿ya? A él le conviene más, porque si una persona gana menos y no paga impuestos, no lo beneficia bastante. Hay una decisión estratégica al momento de firmar la escritura de compraventa, ¿ya? Un tema importante sobre esto, además de lo que comentaste muy bien, es que el beneficio sería para uno de los solos compradores si lo compramos, digamos, en conjunto, en pareja, por ejemplo. Sí. Y el otro punto importante, si el tope son esos 8 UTA, cerca de 6 millones 8, creo que está el día de hoy, esto es solo para la primera propiedad, para las dos primeras de FL2, para cualquiera, ¿sabes? Eso es una pregunta bastante válida. Para cualquiera. Tiene un tope de 8 UTAs, así que aunque uno puede alcanzar ese tope con una propiedad, si es una propiedad súper cara, un súper crédito, claro. O puede alcanzarlo con 5 propiedades. Da lo mismo que las propiedades sean de FL2 o no. El beneficio es para las personas que adquirieron un crédito con garantía hipotecaria. Eso perfecto, es no hay límite de número de propiedades para aplicar a esto. Exactamente. Y tema de las 8.000 UF, pensando un poco lo que comentamos hace minutos del asistente de enajenación de bienes raíces, ¿cómo se activa y qué va el tema de las 8.000 UF? Perfecto. Vamos a hablar otro beneficio tributario, el beneficio de las 8.000 UF. Este está en el artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta. ¿Ya? Este beneficio es para la venta de bienes raíces efectuada por personas naturales. Es decir, es un beneficio al que solamente tienen acceso las personas naturales. ¿Ya? ¿Y en qué consiste? Que si uno en el año 2025, por ejemplo, hizo la venta de una propiedad, da lo mismo que sea agrícola, es decir, hay algunas variables, pero hizo la venta de una propiedad, de un bien raíz, ¿ya? Debe comparar ese valor de venta con el valor de adquisición, ¿ya? Por ejemplo, vendí una propiedad en 5.000 UF, pero la había comprado originalmente en 3.000 UF. Tuve un mayor valor de 2.000 UF, ¿ya? Esas 2.000 UF, si le quedan disponibles las 8.000 UF, no van a pagar impuestos, ¿ya? Es decir, todas las personas naturales tienen una cuenta corriente una cuenta corriente de 8.000 UF a favor para generar mayor por venta de bienes raíces, ¿ya? Si ocupó 2.000, le van a quedar 6.000 para el año siguiente y así sucesivamente, por toda la vida, eso dice la ley. Hasta que estemos en este plano. ya, por toda la vida hasta el momento, ¿ya? Bueno, pero no todas las ventas de bienes raíces efectuadas por personas naturales tienen el beneficio de las 8.000 UF. Por ejemplo, una persona que vendió antes de un año, es decir, compró la propiedad en mayo y la vendió en agosto y obtuvo un mayor valor, ¿ya? En mayor valor, no va a tener el beneficio de las 8.000 UF y va a tener que pagar impuesto global complementario por la diferencia de precio. ¿Por qué? Porque debe esperar por lo menos un año para hacer la venta. Eso es una presunción, pero no le van a creer que fue accidental, ¿ya? Esa es una. Pero también puede ser que alguna venta haya ocurrido después de un año, una enajenación,
cuando uno tomó la propiedad y la aportó a una empresa donde participa, ¿ya? O se la vendió después de un año a un relacionado, a un familiar, ¿ya? En ese caso, cuando se considera relacionado el adquirente, es decir, el comprador, ¿ya? No tiene el beneficio de las 8.000 UF. Ojo con eso. También he visto algunos casos donde no, siempre pensando en las 8.000 UF, se lo transfirieron a un relacionado, a un pariente, y después, como fue relacionado, terminaron no teniendo el beneficio, tuvieron que pagar impuesto global complementario por el mayor valor, ¿ya? Eso es importante. Y el último punto importante a considerar aquí, ¿qué pasa si yo excedo de las 8.000 UF? No sé, compré algo en 10.000, ¿ya? Y la vendí en 20.000, por las 8.000 UF de mayor valor no se paga impuesto, y por las 2.000 que exceden, uno puede pagar el 10% en carácter de único, el 10% sobre 2.000, o puede optar por global complementario. Dependiendo. Solamente le va a convenir global complementario si está en un tramo inferior al 10%. Claro. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y la última consideración aquí, ya que quiero aprovechar de decirlo todo, es que hay propiedades que fueron adquiridas antes del 2004, del año 2004, de cierto mes del 2004. Las propiedades que fueron adquiridas antes del 2004, ya, si se venden hoy, es todo ingreso no renta, salvo que se lo vendan a un relacionado y no usa cupo de las 8.000 UF. Entonces, personas que tienen propiedades muy antiguas, ya, aunque él haya comprado a $1.000.000 hace más de 30 años atrás, así, más atrás del 2004, ya, la venden hoy y todo es ingreso no renta, en la medida que no se la vendan a un relacionado, porque si se la venden a un relacionado, tiene que pagar régimen general, es decir, global complementario y todo. Eso puedo poner de las. No, increíble, bacán, mucho valor. Pregunta, si se la vendo a un relacionado, no me puedo coger el tema del 10%, sino va 100% del global complementario. Sí, exactamente. Ya, entonces, y dentro de esa misma mirada, que uno puede decir, bueno, entre comillas, si la vendí en poco tiempo, ¿por qué debía pagar? Yo creo que aquí la mirada o la visión que tiene este beneficio es una mirada, entre comillas, más como de buena fe, de que esa utilidad no pagaría impuestos porque, no sé, a través de la vida uno va, quizás si te va bien, va cambiando, digamos, de casa, te mudaste, la familia creció, o sea, de una mirada más como familiar quizás y no tanto de negocio, ¿cierto? Sí, es para el espíritu de la norma, ese año que te dan de espera, es para que no se dedique a hacer negocio con ese 8.000 UF, comprando propiedades, no sé, a 3.000 y pasan 3 meses y la vendes en 3.500. Eso nunca compró la propiedad con ánimo de vivir en ella, sino la compró como negocio, ¿ya? Lo compró como una actividad comercial, ¿ya? Entonces, por eso es un requisito que se haya vendido antes de un año, ¿ya? Puede ser que la haya vendido antes de un año, la compró a 3.000 y la vendió por una emergencia, pero la vendió en 3.000 no, y no ganó, no hay mayor valor, no hay ningún impuesto que pagar. Pero ¿cómo la emergencia, justo por la emergencia, le sacó 500 UF de más por emergencia? Eso es lo no creíble dentro del espíritu, ¿ya? Y también puede pasar, me imagino, y he escuchado algunos casos con clientes que igual tienen varias propiedades, se la han comprado a través de los años, pero un mismo año venden 3 propiedades, que aunque tengan 5, 6, 7 años de uso, digamos así, en la venta de un mismo año 3 propiedades, eso también puede disparar ciertas alertas. Sí, eso puede generar otro concepto, que es el IVA, ¿ya? Cuando los vendedores de propiedades por naturaleza no están afectos a IVA, pero cuando se consideran habituales, es decir, cuando Impuesto Interno logra probar que la persona se está dedicando al negocio de comprar y vender propiedades, aunque espere el año, y es habitual, puede gravar con IVA la venta, ¿ya? Y se compara el valor de compra con el valor de venta, si es propiedad usada, si fue propiedad nueva. Hay varias fórmulas para calcular el IVA, ¿ya? Por eso cuando uno está vendiendo una propiedad, el notario le hace firmar una declaración jurada del artículo 75, donde uno declara que no es habitual, ¿ya? La habitualidad es bien subjetiva, depende del ánimo, de si uno lo compró para venderlo. Por ejemplo, ¿cuándo se puede probar habitualidad? Cuando hace este negocio del flipping. Personas que se compran una propiedad, la reparan, la hermosean y después la venden. Y le sacan un buen mayor valor. Aunque esperen el año, Impuesto Interno podría probar que el ánimo siempre fue venderlo, aunque pase el año. Si lo prueba, te va a grabar con IVA. No con impuesto a la renta, pero sí con IVA. ¿Ya? Tendría que probarlo. La frecuencia, eso sí, la cantidad. Si todos los años vendes una propiedad, también hay frecuencia. La cantidad, si vendes 3 propiedades de una, aunque las compraste hace 4 años, también, pero es más difícil, porque tú puedes decir que las vendiste porque
consideraste que no era un buen negocio tenerla, no sé, ¿ya? Pero es otro mundo. Perfecto. Entonces, para cerrar esta parte de todas estas franquicias tributarias, normalmente para las personas que quizás en este proceso le toca pagar muchos impuestos o que ya por su nivel de ingreso o por el tramo impositivo en que están o porque recibieron bonos o boletas o retiros de sociedad, si tienen alguna sociedad y sienten que ya están pagando muchos impuestos, nos pasa con muchos clientes que están en esa situación, pero invierten en puros productos financieros que no sacan al 107 DIR, no hacen APB y quizás no tienen inversión inmobiliaria porque quizás dice que no les gusta o porque es lento, porque no es líquido, pero se traduce obviamente en pagar más impuestos. O sea, aquí el mensaje es, aunque cada caso hay que revisarlo a detalle, es que hay muchas extensiones como persona natural para aprovechar esos beneficios y básicamente se traduce, como dice acá, en reducir mi carga impositiva y pagar menos impuestos. Hay que tratar de aprovecharlo. Cristian, mira, aquí hay una pregunta interesante de Galina Torres. Dice, si yo puse como aporte 2 propiedades de FL2 a una sociedad, ¿ya? ¿Es posible revertir eso para poder tener los beneficios como persona natural? Efectivamente, si uno tenía 2 propiedades y la aportó a una empresa, ¿ya? Esa empresa va a tener que pagar impuestos por los arriendos. ¿Ya? Va a tener que... Entonces, la pregunta es, ¿puedo revertirlo? Sí, se puede revertir. Uno tendría que... Pero primero hay que ver qué patrimonio tiene la sociedad, si es posible hacer término de giro. Si uno hace término de giro y no paga impuestos, tiene que disolver la sociedad, se hace disolución y adjudicación de los bienes. Entonces los bienes retornan a la persona natural y la persona vuelve a tener derecho al DFL2, ¿ya? Si es que no tiene más propiedades, claro. Obviamente. Y también vuelve a tener derecho para las 8.000 UF, porque también puede que venda una de estas propiedades. Si la vende en la empresa, va a tener que pagar impuestos. En cambio, si la vende como persona natural, no va a pagar, ¿ya? Entonces ahí, bueno, si no quiere disolver, hay que ver otra forma de traspasar las propiedades a la persona, no sé, vendiendo. Tienen más propiedades, Bueno, y eso pasa mucho con personas que quizás quieren comenzar a hacer inversión inmobiliaria pensando ya eso, en constituir una sociedad, comenzar a comprar, y nos pasa con muchos clientes que ya construyen, digamos, una buena máquina de varias propiedades como una sociedad, y ni sabían o no están aprovechando todos los beneficios como persona natural. O sea, en ese caso es como estratégicamente hay que aprovecharlos, ¿no? Sí, hay una planificación rápida. Una persona que tiene más de 2 propiedades, es decir, que ya tiene 2 propiedades y que está en un tramo alto de global complementario, si está en el 30%, en el 35% o incluso en el 23%, ¿ya? Y pretende adquirir más propiedades, quizás le conviene empezar a adquirirlas por una empresa o por el empresario individual, es decir, con el club personal, ¿ya? Porque si no va a estar pagando el 35% de los ingresos de arriendo sin ninguna rebaja, sin rebaja de intereses. Entonces, es interesante evaluar en ese caso. Perfecto. Bien, vamos adelante. Ahí vamos a tratar de 5 minutitos hablar de los errores más comunes y ya pasemos a las preguntas, bueno, que ya estamos entrando a las preguntas y tenemos varias preguntas por las redes sociales, así que vamos rápidamente. Los errores, obviamente es un proceso, digamos, burocrático, en un lenguaje complejo. No muchas personas tienen las habilidades que tienes tú, Mauricio, de entender todo lo que pasa detrás. Hay mucha parte regulatoria, artículos, etcétera. Por ende, tratemos de nombrar un poco cuáles son los errores comunes para tratar de evitar eso. Sí, y obviamente, dale. Perfecto. Mira, hay 2 tipos de errores en el formulario 22. Hay errores que te inducen a pagar menos impuestos, ¿ya? Y hay errores que te inducen a pagar más impuestos, ¿ya? Cuando hay menos impuestos, generalmente va a salir una observación en el formulario, Impuesto Interno te va a avisar, estimado, de acuerdo a nuestros registros, usted declaró menos de lo que nosotros tenemos en nuestra base de datos. Y te va primero una observación, después si tú no respondes la observación o no lo solucionas, se puede transformar en un mail, ese mail se puede transformar en una citación. Y esa citación ya es formalmente una fiscalización, ¿ya? Y ahí vas a tener que pagar las diferencias de impuestos si no logras probar lo contrario, y más multas e interés, y puede que abra el hilo para otro tema que no tenías ni idea, porque la fiscalización a veces va por un tema y termina siendo por otro, ¿ya? Entonces, esas son las consecuencias de errores que pagan menos impuestos. Y los errores que te inducen a pagar más impuestos, generalmente Impuesto Interno te la acepta la declaración. No te avisa que tú declaras que hay una diferencia a su favor en la declaración. Por ejemplo, si un empleador declaró que tú tuviste sueldo por 80 millones de pesos tributable y tú declaraste 100, no sé, Impuesto Interno va a aceptar la declaración, no te va a avisar, hay una diferencia relevante. Así que, ojo con eso.
Ya. ¿Qué errores se pueden producir? Mira, como les dije al principio, hay 3 tipos de declaraciones. Declaraciones con pago, con devolución o calzadas. Cuando uno, actualmente, antes el formulario 22 era solamente para pago de impuesto global complementario, pero hoy en día, dentro del formulario 22 se pagan préstamos solidarios, se paga el impuesto global complementario, se pagan imposiciones para las personas que trabajan con boletas de honorario, tienen que pagar imposiciones a través del formulario 22 y también pagan el impuesto único del 107 LIR. ¿Ya? Entonces ya se están poniendo otros conceptos que no necesariamente son impuestos a través del formulario. Entonces uno puede ser que por impuesto global complementario tenga devolución, pero tiene préstamos solidarios del pasado, de los tiempos de la pandemia, y le dio con pago. Entonces, ahí hay una polémica, porque deberían darte como plazo el 8 de mayo, porque por impuestos tú tienes devolución, pero finalmente te confunden con impuesto el pago de un préstamo solidario o el pago de imposiciones. ¿Ya? Hay un plazo fatal, eso sí, que tiene que ver, que alguien lo preguntó por ahí, que tiene que ver con la cobertura parcial o total. Las personas que percibieron rentas de honorarios, ¿ya?, tienen que elegir si van a tener cobertura total o parcial. Esto para efectos de imposiciones. Cobertura parcial significa que te van a cubrir sobre un porcentaje de tu renta en caso de una licencia, en caso de algún problema médico que necesite cobertura, ¿ya? Y si eliges cobertura total, te van a descontar casi el 100% generalmente de las retenciones, tienen ciertos topes, pero vas a tener cobertura total en caso de algún accidente o licencia, ¿ya? Bueno, entonces, a veces uno puede pensar que tiene devolución y se equivoca y termina siendo con pago y se atrasó, o no declaró simplemente, o no declaró, ¿ya? Hay errores, por ejemplo, que uno llega y acepta los valores que declaran los agentes retenedores. Aquí es muy recomendable que las personas naturales tengan su propio control de rentas. Mira, yo durante el año recibí estas rentas, no sé, este sueldo, 2 millones, recibí estas boletas de honorarios. Hacer una cuenta del negocio de la esquina, no sé, una cuenta en un Excel, me da, no sé, 38 millones. Voy a ver la propuesta y sale, no sé, 37, 500, 39, sabes que está bien. Pero si te sale 80 millones, algo pasó. Y ahí tienes, bueno, lo puedes deducir por ti mismo, pero puede ser que algún agente retenedor, nosotros hemos visto diferencias brutales en experiencia, no sé, una venta que el notario la informó por 50 millones de UF y eran 50 millones de pesos, no sé, brutal la diferencia entre una cosa y otra, no sé, o que se informa el precio de compra cero de algún producto, alguna propiedad y que todo sea la venta, pero le pusieron compra cero, entonces todo fue mayor valor. Los dividendos también, a veces, como información muy masiva, son bases de datos muy grandes, ya se equivocan y se les corrió una fila. Es decir, donde iba el dividendo pusieron el RUT y les dio una cifra gigante, lo hemos visto. Porque les quedó corrida la columna de donde iba el RUT, lo pusieron donde va el monto del dividendo, por ejemplo. Una tontera, pero son errores humanos. Y se dan cuenta cuando los clientes empiezan a reclamar. ¿Ya? ¿Y cuándo empiezan a reclamar? Desde el 1 de abril, y algunos se meten el 5 y les aparece. Entonces, por eso uno recomienda más a fin. Entonces hay que estar atento. ¿Ya? Uno también, por ejemplo, es un error que va desde la mala fe, ¿ya? Por ejemplo, declarar uso personal a una propiedad que le tienen en arriendo, ¿ya? Es un error de poner que es uso personal, ¿ya? Claro. Porque después, si en un caso que te fiscalicen y se enteran que hay arriendo, te van a cobrar las diferencias de 3 años, impuesto interno. Mira, tiene 3 años para fiscalizar, eso es importante. Hoy te puede fiscalizar hasta el 30, te puede fiscalizar el 2023, 2024 y 2025, ¿ya? Incluso el 2022 todavía lo puede fiscalizar el impuesto interno hasta el 30 de abril, ¿ya? Y detecta dolo, o que hay declaraciones maliciosamente falsas, por ejemplo, que podría declararlo en el caso de que uno declare uso personal a algo que estaba arrendado, si lo prueba impuesto interno, puede declarar que eso es maliciosamente falso o doloso, te abre el plazo de fiscalización a 6 años. Es decir, ya te puede revisar 2021, 2020, 2019, ¿ya? Siempre se tuvo que pagar impuestos por los arriendos, ¿ya? Solo que el asistente de arriendo antes los arriendos estaban en la categoría de declaración voluntaria, que no aparecía en la propuesta. Entonces, como era voluntario, casi nadie lo ponía. ¿Ya? Es decir, no era voluntario, era obligatorio, pero manual, digamos. De digitarlo o no, ¿ya? Pero apareció el asistente hace 3 años y las personas
como que interpretaron que hace 3 años cobran impuestos por los arriendos, pero siempre se debió pagar. Entonces, declarar hoy, el simple hecho de ponerle uso personal a una propiedad que está arrendada podría ser considerado doloso, por lo tanto te abren los plazos de fiscalización a 6 años. Ya estoy poniendo un escenario súper extremo, pero esa es la norma. Claro. Esa es la norma. ¿Ya? Bien, pregunta, el punto número 1, errores que inducen a pagar menos impuestos. Algo muy común que pasa, y también tenemos muchas preguntas al respecto, es lo que hablamos al inicio. Si tengo algún tipo de negocio personal, préstamo, regeneración de utilidades entre privados o la típica inversión en criptomonedas, en algún broker internacional, americano, europeo, en un paraíso fiscal, todo eso entraría dentro de ese punto, ¿cierto? Sí, hay un punto, por ejemplo, error que te induce a pagar menos impuestos, el mismo mundo de los arriendos, los que tienen un corredor de propiedades. Y el corredor no lo informa. Primero, el corredor debería informar los arriendos, pero a veces no lo informa, ¿ya? Por X motivo. Y entonces la persona voluntariamente va y pone los arriendos mes a mes, pero le descuenta la comisión. No, la comisión no se debe descontar. Se debe informar el arriendo sin la comisión, sin descontar la comisión. Porque las personas naturales tienen que declarar sobre los arriendos sin deducción alguna. Igual hay un crédito ahí por contribuciones, ¿ya? Bueno, generalmente cuando se declara menos es cuando se declara muchas veces muy acelerado, el 1 de abril, y puede ser que los contadores de la empresa donde él prestó servicio o trabajó, todavía no manda la declaración o la mandaron atrasada. Entonces, declaró menos porque se aceleró, por acelerarse. ¿Ya? Entonces, eso generan diferencias que se identifican en mayo, pero recién en junio uno puede hacer las rectificatorias y va a tener que pagar las diferencias de impuestos más multas e intereses. Entonces, ¿cómo tratar de reducir este error? Teniendo un control propio de las rentas, teniendo un control propio. Yo creo que en Patrimony hay varios videos por ahí donde enseñamos a ver esto, cómo se calcula la renta, cómo se determina la renta tributable. Hay más videos para que si alguno quiere seguir explorando, profundizando estos temas, ¿ya? Y errores que inducen a pagar más impuestos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tiene que mucho que ver en global el desconocimiento de franquicias tributarias, ¿ya? El desconocimiento, ¿ya? Por ejemplo, nos han llegado casos de un beneficio transitorio que te devuelven dividendos por 5 años para personas que compraron propiedades, no sé, entre noviembre del 2024 y agosto del 2025. Esas personas que habían comprado propiedades inscritas en ese periodo tienen un beneficio que era transitorio, que le devuelven dividendos hasta aproximadamente $1.000.000 todos los años, ¿ya? Pero el banco no los había informado en la declaración jurada con el beneficio. Entonces algunas personas llegaron con nosotros, vimos la escritura, confirmamos que calificaba el beneficio, le mandamos un correo al banco y el banco rectificó y los incluyó en el beneficio. Por ejemplo, él desconocía que tenía un beneficio de $1.000.000. O, por ejemplo, que en el asistente de arriendos a una propiedad que es de FL2 le pone que no es de FL2. Exactamente. Se equivocó o se equivocó el corredor de propiedades. Eso también pasa. El corredor de propiedades le pregunta al sistema, cuando declaran los arriendos, si es de FL2 o no. Y el corredor le puso que no. Entonces la persona llegó, confió en la propuesta, le puso clic, clic, clic y pagó impuestos de más, ¿ya? En todos esos escenarios, impuestos internos, no se va a enojar, no te va a observar probablemente y lo que te pasa es que estás pagando de más, ¿ya? Estás perdiendo liquidez innecesariamente. Uno tiene que darle la importancia que tienen los impuestos. Generalmente si es una persona que solamente tiene sueldos, no está obligado a declarar, pero si su sueldo es variable, es decir, gana, no sé, 2 millones, y de repente gana 5 millones, después 2 millones, porque tuvo un bono, esa persona no está obligada a declarar, ¿ya? Pero si declara le va a salir siempre una devolución, si solamente tiene esa renta, porque en ese mes que ganó 5 millones pagó más impuesto único durante el mes, entonces al reliquidar el año le va a generar una diferencia a favor. O, por ejemplo, una persona contrató una PB en régimen B, del que hablamos, pero el agente retenedor no lo ha declarado todavía, no ha hecho la declaración jurada. Y la persona llega y declara y no se fija en que aparezca la PB, declaró y pagó impuestos de más y no aprovechó el beneficio por el cual se había planificado. Eso pasa mucho también. No está la razón, exacto. Siempre se puede rectificar después, pero hay que ir a hacer pedir una devolución. Hoy en día esas rectificaciones hasta el año pasado eran online, eran a través de peticiones administrativas, pero hoy día tienen que ser presenciales. Entonces, ahí no sé por qué pasó que Impuesto Interno quiso volver al pasado. Quizás para hacerlo más burocrático. Sí, puede ser. Y la persona dice, mejor no, ya, para lleno. Para lleno. Entonces, ojo con Mira,
Dale. Bien, estamos, bueno, ahí están dando algunas preguntas. Yo quiero que ya vayamos, aunque ya Sí. entramos, obviamente el tema preguntas, importante. Tenemos varias preguntas por el chat, vamos a ir haciéndolas también. Tenemos también hartas preguntas que nos dejaron por las redes sociales, así que ahí, Mauricio, te voy a hacer modo disparar preguntas, tratemos de hacer respuestas cortas para Ya, poder, digamos, perfecto. darle respuesta a todas las consultas que tenemos o a la mayoría que se pueda. Así que vamos, ahí las preguntas están clasificadas tanto por rubro como arriendos, bienes raíces, venta de propiedades, que por ahí ya nos preguntó alguien, todo lo que es inversión en bolsa, etcétera. Así que voy a ir haciéndolas de manera un poquito como saltadas y vamos a partir directamente con la primera. Y algunas ya hemos tocado un poco el tema. Entonces, aquí decir, mira, ¿cuántos departamentos de arriendo me conviene tener como persona natural antes de pagar mucho más impuesto a la renta? Más o menos lo comentamos un poco, pero si lo definimos Ya, un poco más perfecto. concreto, ¿qué conviene? Bueno, si una persona tiene dos propiedades, persona natural, tiene dos propiedades, le conviene tenerla como persona natural porque no va a pagar ni renta ni IVA. Lo del IVA, lo de la renta 100% seguro, lo de IVA está basado en una interpretación que sacó Impuesto Interno en mayo del 2024, que te dice que las propiedades que califican para DFL2 no pagan ni impuesto a la renta ni IVA, aunque sean Airbnb, ¿ya? Eso. Ya. Las siguientes propiedades va a depender mucho de tu tramo, es decir, en qué tramo estás. Si estás en un tramo del 4%, del 8%, del 13% en tus otras rentas, no es conveniente comprarlas o asociarlas a una empresa porque te sale más caro mantener la contabilidad de la empresa de lo que vas a ahorrar en impuestos, ¿ya? Entonces, cuando uno está en el tramo del 23%, 30%, cuando está 35-40, sí o sí te va a convenir tener propiedades a nombre de una empresa o un empresario individual, que es el RUT de persona natural con primera categoría. Ya, y es un punto importante. Normalmente, si tenemos las dos primeras propiedades, sabemos que por renta no pagan impuestos. Si me compro una tercera y estamos, por ejemplo, en el tramo del 13.5 o ¿Sí? del 23, digámoslo de alguna ¿Sí? manera, que uno puede decir, bueno, ya entre comillas, no me conviene tener una tercera propiedad porque todos esos ingresos son ingresos que van a calcular complementario, pero recuérdense también del 55 bis, que va a tener una reducción, entonces hay que calcular bien cuánta reducción tengo. Sí, O hay que hacer esas, unos, exacto. desde el 23%, es decir, como desde los 60, para dar un monto, volviendo Eso. a la tabla Vamos de con el caso IGC. real, eso. Deja ver la tabla de IGC, que la tengo por aquí. Ya, No lo estoy proyectando, pero solamente para dar un monto referencial. Cuando una perfecto. persona tiene rentas superiores a 60 millones de pesos, quizás, y va a tener una tercera propiedad o más, le conviene evaluar si le conviene una empresa o un empresario individual o no. ¿Ya? Cuando tiene más. Si tiene menos, uno podría decir que en el 95% de los casos no le conviene. ¿Ya? No le Claro, conviene. o quizás se compra la tercera y dice hasta acá llego y quizás con el 55 bis y el APB régimen B ya Exactamente. A veces neutraliza. el APB reemplaza cualquier cosa que pueda hacer a través de primera categoría. Es perfecto, hay como algunas cosas. Entonces, segundo punto, y ahí me quiero conectar con una de las preguntas que hicieron de Mundo Cripto, es ¿qué pasa si yo tengo ahorros en el extranjero? No son inversiones, o sea, no generan, digamos, creación de patrimonio como lo comentaste muy al inicio, pero tengo, no sé, una cuenta en Estados Unidos, en Europa, algún banco de, Ya. no sé, 5.000, 10.000, 20.000 euros estacionado, así sea, llevando polvo, pero tengo ese capital y el Servicio de Impuesto Interno no sabe nada de eso. ¿Tengo que Ya. informarlo o no? Sí, hay una declaración jurada, ¿ya? Que a veces incide en el formulario 22 y a veces no, ¿ya? Que es la declaración jurada por rentas e inversiones en el extranjero. Es la declaración jurada 1929. Ahí todas las personas, los domiciliados o residentes en Chile, ¿ya? Que incluye personas naturales y empresas, ¿ya? Deben declarar tanto las inversiones que tengan en el extranjero, sean inversiones o sea una simple cuenta corriente de ahorros, ¿ya? Y las rentas que hayan percibido en el extranjero, que pueden ser dividendos o ganancias de capital por operaciones. Se las hayan o no traído a Chile, ¿ya? Las Claro. deben declarar, ¿ya? Si solamente tuvo una cuenta de ahorro que no generó ningún interés, ninguna ganancia, la debe informar como inversión. No va a influir en sus impuestos, pero sí la debe informar. Esta declaración jurada 1929 tiene plazo hasta el 30 de junio, es después de la renta incluso. Pero si tuvo inversiones, si tuvo rentas, es decir, dividendos o ganancias de capital, es ideal tener la información antes de abril porque debe incluir esas rentas en la línea 12 del formulario 22 donde dice rentas de fuente extranjera, ¿ya? Y debe coincidir con lo que uno informe en la declaración jurada. Ojo con eso, ¿ya? Perfecto. Bien, sigamos. Vamos a movernos a bolsa local. Más o menos lo hablamos al inicio. Digo, en este caso, el asistente de la generación de acciones, que ya lo hablamos al inicio, o venta de cuotas de fondo de inversión,
En el tema de las 107 LIR, revisé mi propuesta y me sale que tengo una pérdida de año anterior de menos 2 millones de pesos. ¿Sabes? ¿Eso por qué es? ¿Y eso me beneficia o me perjudica de alguna manera? Porque lo veo negativo. Ya, si estamos viendo el asistente este año, te muestra las operaciones del año, te dice, ya, tú hiciste una venta, tuviste un mayor valor de 500.000, no sé, y aparece abajo, ya, resultado del año, 500.000 de ganancia, pero tiene pérdida de ejercicio anteriores de 2 millones, te va a decir pérdida general, 1,5 millones. Te beneficia el hecho de tener pérdida del ejercicio anterior, porque va a compensar las utilidades de este año. Y esa pérdida, esa diferencia de 1,5 millones, por ejemplo, pasa para el año siguiente, ¿ya? Entonces, es algo que te beneficia haber tenido pérdida. Es decir, desde el punto de vista de los impuestos, porque nunca te beneficia perder en las inversiones. Perder plata, claro. Y pregunta, pero corres, por ejemplo, ese mismo ejemplo que colocaste, perfecto. Si digo, tengo 500.000 de utilidad este año y menos 2 millones de pesos del año pasado, descuento, y esos otros 1.500 o 1.500.000 me quedarían para el año subsiguiente, o si Exactamente. No tienen plazo, digamos. Pueden correr por años. Se van arrastrando. Perfecto. Ahí vamos a una de las preguntas del chat. Ahí Pepe Medellín nos comenta, ¿dónde veo consulto si mis propiedades son de FL2 o no? Ya, mira, las propiedades de FL2 en la práctica tienen que tener 3 requisitos, perdón, en la norma estricta tienen 3 requisitos. Tienen que ser habitacionales, ¿ya? Es decir, y se les debe dar uso habitacional, porque a veces uno arrienda una propiedad que es habitacional, pero se la arrienda a una empresa que tiene una MEF, una microempresa familiar, y se dedica a tener una peluquería, en estricto rigor, ya no es habitacional. Claro. Aunque diga el documento que es habitacional. Entonces, ahí hay un conflicto. Ya, primero, tiene que ser habitacional. Tiene que tener menos de 140 metros cuadrados construidos. Es decir, la parte que es terraza, la parte que es patio, no se considera solamente lo construido. ¿Ya? Y el tercer requisito que hoy día como que perdió práctica legal, ¿ya? Era que debe decir en la escritura de adquisición, claro, que tiene el beneficio de FL2. ¿Y por qué lo ha perdido? Porque hoy en día, por ejemplo, la tercera propiedad, si se vende la primera, pasa a ser la segunda. Entonces, cuando adquiriste la tercera propiedad, no le pusiste que tenía beneficio de FL2 porque tenías 2 antes. Entonces, claro, como que no pesa mucho ese argumento. En la práctica, el asistente de FL2 te toma las 2 propiedades más antiguas que cumplan los requisitos, ¿ya? Es decir, que sean habitacionales y que midan menos de 140 metros cuadrados construidos. Y había una pregunta por ahí, si tenían que ser o no recibidos municipalmente, ¿ya? Claro. Porque aquí hay personas que compraron una propiedad de 100 metros cuadrados, le hicieron una ampliación de 60 metros, pero nunca la han regularizado, ¿ya? Aquí en estricto rigor manda la práctica, la realidad. La realidad es que la propiedad tiene más de 140 metros cuadrados, por lo tanto ya no es susceptible de defectos. Lo hayan regularizado o no. Eso le ha pasado a estas personas que compran un terreno, lo construyen, pero no lo hicieron sin permiso. El avalúo fiscal cambia igual, lo hayan regularizado o no. Ya en este caso pierden el beneficio, porque manda la realidad. ¿Ya? Perfecto. Hay una pregunta que nos dieron por el chat y la conecto con otra que nos habían dicho, pensando en el tema de las 8.000 UFs, ¿ok? Si digo, mira, ¿cómo puedo saber con precisión cuántas UF me quedan disponibles? Si nunca llegué a un registro, ¿a qué precio compré y cuánto vendí? Esa es muy buena pregunta. Esa es muy buena pregunta. Ya, aquí hay un problema aquí de los formularios 22, ¿ya? Porque estas son normas, eran temas muy innovadores. Entonces, cuando armaron el formulario 22, hay un recuadro donde se controla el mayor valor de bienes raíces, obtenido por bienes raíces, ¿no? Y te deja el saldo para el periodo siguiente. Entonces, pero si tú al año siguiente no hiciste una venta de propiedades, como que se pierde el control, se pierde el registro. Si tú tuvieras venta todos los años, probablemente en todos los formularios 22 irías arrastrando el saldo y todo el tema. Pero cuando hay años que tú no hiciste, se pierde el control. Ya. Entonces, lo que uno tiene que hacer es un control propio, ya demostrable. Y esto se hace desde 2017 en adelante. Es decir, preguntarme, ¿cuántas ventas he hecho yo de propiedades desde 2017 hasta el 2025? Me salen 3 ventas. Hice una en 2017, una en 2019, otra en 2023. Y analizar. Esto es un control propio para el caso de fiscalización. En la de 2017 la vendí en 5.000, la compré 4.000, gané 1.000, usé 1.000. En la de 2022, no sé, 2019, gané 1.000, ya debo 2.000. Uno tiene que tener un control propio. Se declara igual en el formulario 22, pero como digo, muchas veces el sistema
no te reconoce los saldos, lo que te queda anteriormente, si es que el año anterior no tuviste ventas de propiedades. Entonces, a veces cuando la persona tiene muchas operaciones de bienes raíces, nosotros le prestamos el servicio de hacer el recálculo, el proceso. Hay que estar atento también con los notarios. Hay veces hay muchos errores. Como le digo, el caso que les conté el notario le puso, en vez de valor de 50 millones de pesos de venta, le puso 50 millones de UF. Ese era muy brutal. Pero a veces los notarios se equivocan también. Digitan mal el valor de venta. O el valor de compra de una propiedad y el sistema automáticamente te calcula un mayor valor que no es el real. Entonces, hay que tener un control propio y chequearlo con impuestos internos. Pero se controla desde las ventas de propiedades desde 2017 en adelante. ¿Ya? Eso para que lo tengan claro las personas que quieran controlar eso. Perfecto. Ahí por el chat Julio Helves nos comenta, con cripto, o sea, estamos hablando de inversiones ya extranjeras, digamos de alguna manera, se declara, pensando probablemente en la DJ 1929, se declara lo comprado en 2025 o en total considerando hasta hoy abril 2026. Ya, mira, en criptomonedas, este es un temazo. La inversión en criptomonedas, la criptomoneda es un activo digital, así lo califica el impuesto interno, es descentralizado, es decir, no está en un lugar físico. No sabemos decir si la criptomoneda está en Chile, está en Estados Unidos, no está en un lugar físico. Por lo tanto, en primera instancia no califica como una inversión en el extranjero, por lo tanto no te obliga a la DJ 1929. ¿Ya? En primera instancia, si tú simplemente tienes... Pero si tú depositaste tus fondos en un broker o un gestor de criptomonedas que está en el extranjero y ese gestor compró criptomonedas a tu nombre, ahí sí califica como inversión en el extranjero. Por ejemplo, si tú invertiste aquí en Chile, no sé, en Buda, claro, que son chilenos, y ellos compraron criptomonedas por ti, no califica como inversión en el extranjero, por lo tanto no tienes obligación de la DJ 1929. Entonces, es muy importante desde dónde se gestionan las criptomonedas, pero no la criptomoneda en sí, ¿ya? ¿Y cómo tributa la criptomoneda? Es valor de venta versus valor de inversión reajustado por IPC, ¿ya? Lo expliqué muy simple, pero hay varias variables ahí que explicar. Ya, y el importante tema es la fecha, lo mismo, la declaración renta va, como lo comentamos en el inicio, 1 de enero. En este caso, sí calificaría como inversión extranjero. Claro, pero digo el plazo que habla hasta hoy, o sea, como la DJ, entre comillas, si es extranjera, tenemos hasta mayo para hacer la declaración, pero el año tributario es todo 2025, no 2025. Exactamente, todo 2025. Entonces, y me conecto un poco con lo que comentaste, que no solo pensando en el mundo cripto, sino en el mundo de ETFs, acciones americanas, europeas, ETFs gringos, etcétera, que muchas personas dan el salto de, mira, voy a abrir una cuenta en un broker en Estados Unidos, o sea, en Europa, para invertir directamente en ETFs o productos financieros domiciliados en esos países, que automáticamente tengo que hacer la DJ 1929, que tengo que dolarizar y quizás la tasa de cambio a veces no es favorable, y a veces, quizás por desconocimiento, dependiendo del capital que vayas a invertir, hay brokers o corredores de bolsa reguladas acá en Chile por parte de la CMF que tienen, digamos, alianzas con brokers internacionales y voy a invertir en los mismos activos dolarizados o en euros incluso si quiero, pero mi entrada, digamos, es a través de la corredora de bolsa local y me ahorraría, digamos, todo este proceso que igual es bastante burocrático de hacer las declaraciones juradas y toda la parte informativa. Entonces, ahí recomendación, atento con eso para la gente que está invirtiendo, quiere invertir en el mercado internacional. ¿Ya? Perfecto. Bien, vamos un poco acá a otra pregunta que nos dicen eso, y pensando brevemente la DJ 1929, también tenemos una pregunta como qué información en general piden para cargar este formulario. O sea, hablan de el activo, el precio de compra, la fecha, ¿sabemos más o menos qué información piden en esta declaración? ¿En la 1929? Sí, 1929, sí. Ya, ahí te piden el stock que tú tienes al 31 de diciembre, ¿ya? Todo lo que tengas en acciones, ETF, cuotas de fondo de inversión, cuotas de fondo de inversión privado, propiedades que tengas en el extranjero, claro, cuentas corrientes, ¿ya? En monedas extranjeras al tipo de cambio del último día hábil que tenga Chile, ¿ya? Que se toma el primero de enero o el primer día hábil del año siguiente. Entonces, habló de todo, pero a valor de costo. Es decir, si, no con fluctuación. Si tú compraste acciones en $1,000 y con fluctuación valen 1.500, no, tú tienes que informar $1,000, el valor de costo, las inversiones. Y tienes que y también informar todos los dividendos que te hayan generado esas inversiones a valor histórico, es decir,
te dijeran $200, $300, con el tipo de cambio del que sale el primero el primer día hábil del 2026, que corresponde al último día hábil de 2025. ¿Ya? Los dividendos, las ganancias de capital o pérdidas de capital, claro. También se informan los impuestos soportados en el extranjero, ¿ya? Con ciertas condiciones puedes utilizarlos como créditos, te pueden servir para rebajar los impuestos que tienes que pagar en Chile, pero eso siempre lo fiscalizan, siempre te van a pedir acreditarlos. Eso, por ejemplo, los pagos de dividendos que en Estados Unidos te hacen la retención del 15%. Exactamente. Eso lo puedes poner como crédito, pero obviamente hay que demostrarlo. Ya. Hay que demostrarlo, siempre te van a pedir acreditarlo. Y eso es lo que se informa, Si no lo hiciste hacia atrás, tienes un riesgo, pero sí te recomiendo hacerlo desde este año si quieres ordenar, comenzar a hacer la DJ 1929. Esto hay plazo hasta después de la renta, ¿ya? Es decir, pero cuando hay rentas es como ilógico, cómo informar después, enterarme después que tenía una renta al extranjero que no incluye. Si te enteras después, vas a tener que rectificar tu formulario 22 y pagar la diferencia de impuestos, ¿ya? Perfecto. Y eso obviamente para la mayoría de las personas deberían de buscar ayuda, por ejemplo, como con Mauricio, porque son procesos que la mayoría quizás no maneja tan a detalle y ojalá para no equivocarse buscar ayuda de personas que... Sí, yo creo que eso se aprende en una vez. Hay personas del mundo de los inversionistas son bien inteligentes, son bien capos. Uno los puede asesorar una vez y ellos después aprenden a hacerlo solitos. Sí, aprenden a hacerlo solitos. Lo importante es aprenderlo. Mira, Priscila Norambuena nos comentó, vendió una propiedad, que lo conectamos con el tema de los asistentes, vendió una propiedad en noviembre del año pasado. ¿Cómo la declaro? ¿Cómo estaría de estar? O si es que ella manualmente tiene que hacer algo en la declaración renta o está cargada una propuesta. No, cuando tú vayas a presentar tu formulario 22, Priscila, va a aparecer un asistente de bienes raíces, de enajenación de bienes raíces. Y ahí te va a preguntar, te va a aparecer el rol que enajenaste, va a aparecer la fecha de la venta y te va a preguntar la fecha de adquisición, ¿ya? Si es que no sale por defecto, a veces la pregunta, ¿ya? La fecha de adquisición para estos fines, es siempre la fecha de inscripción de la propiedad, cuando la inscribieron a tu nombre, no la fecha que dice la escritura de compraventa. Desde ahí se cuenta el plazo de un año, ¿ya? Y solamente esta regla tiene una sola excepción, que es cuando se adquirió una propiedad por sucesión por causa de muerte, es decir, por herencia. Ahí la fecha de adquisición es la fecha de fallecimiento. Yeah. Esto es muy importante, porque a veces hay personas que heredaron una propiedad y la persona murió antes del 2004. Murió antes del 2004, pero la posesión efectiva la vinieron a hacer en 2015. La vinieron a hacer en 2015 cuando querían venderla. Entonces, si la persona declara como fecha de adquisición 2015 y la vende, va a estar utilizando algo de la 8000 UF y no va a pagar impuestos quizás, pero va a perder de la 8000 UF. Pero si informa la fecha que realmente la adquirió, que es la fecha del fallecimiento, que fue antes del 2004, todo es no renta y no usa nada de la 8000 UF. Por ejemplo, es un ejemplo de un error que uno podría cometer por no saber. Claro. Bien, María Cristina nos comenta, ¿los gastos de estudios universitarios te ayudan para tu declaración renta? ¿Tiene algún tipo de rebaja o no? Sí, hay un gasto de educación, un beneficio de gasto de educación cuando entre las dos personas ganan menos de 31 millones de pesos. Es decir, entre el padre y la madre, entre los dos ganan menos de 31 millones. Esto es un monto aproximado, ya que no me lo sé de memoria. Cuando entre los dos ganan menos que eso, tienen un beneficio por gasto de educación. Pero hasta el momento solamente beneficia a los colegios. ¿Ya? Los colegios hacen una declaración jurada donde informan si el alumno cumplió con los requisitos de asistencia. Pero ojo, que a veces te aparece el asistente de beneficio educacional, pero no considerando que la otra persona puede después aumentar la renta y después no califica y te lo niegan. Y te niegan esa devolución. Entonces uno tiene que estar seguro de que cumple los requisitos, ¿ya? Que entre los dos, a veces están separados del padre. Sí, entonces, claro. No tienen idea de cuánto gana la otra persona, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado con ese beneficio. Ya, pero mejor usarlo, que después te digan que no usarlo y de haber tenido derecho. ¿Ya? Bien, aquí una pregunta de una persona que nos dice, soy dueño de mi SPA, ¿qué me conviene para mi F22? ¿Asignarme un sueldo empresarial todos los meses con liquidación o sacar capital como retiro de utilidades al final de año? Ya, una pregunta bien global, ¿ya? La SPA probablemente está en un régimen tributario, que puede ser ProPyme general o puede ser ProPyme transparente, ¿ya? Si es ProPyme transparente, toda la utilidad del negocio se va a ir igual a global complementario, así que
da lo mismo si se paga sueldo o hace retiros, porque todo va a pagar el global complementario igual. Si está en ProPyme general, aquí ya depende mucho de qué hace con esa utilidad la empresa. Si la empresa tiene 100 millones de utilidad y realmente él puede vivir con un sueldo de $1.000.000, es mejor que se pague un sueldo por $1.000.000 porque ese sueldo es gasto para la empresa y toda la utilidad se mantenga en la empresa, que tome un depósito a plazo, no sé, o que compre más insumos o más máquinas o propiedades incluso, y la mantenga en la empresa, porque la empresa va a pagar muy poco impuesto, porque las empresas propias en general pagan una tasa normal del 12,5%, pero si hacen reinversión del 100% de la utilidad, pueden rebajarla hasta la mitad, hasta el 6,25%, ¿ya? Entonces, pueden optimizar bastante su carga tributaria global, ¿ya? En la medida que tenga esa capacidad de reinversión. Si quiere pagarse más sueldo, ahí sí conviene sueldo. Pero si es que tiene utilidades, no sé, de 40 millones, 30 millones y la gasta realmente la plata, no la va a reinvertir, le conviene el régimen transparente, ProPyme transparente, para no tener complicaciones, porque cuando uno tiene utilidades medias, así, de 50 millones, cosas así, tiene que pagar impuestos por la empresa y después esperar que le devuelvan a la persona si es que hizo retiros, solamente si hizo retiros, ¿ya? Bueno, ahí puede hacer un proceso, la agenda a Cristian, conversa con Cristian. Si no te puede responder Cristian, nos mandan un Mauricio. Sí, eso es un tema importante. Nosotros como Patreon probablemente manejamos mucho de estos temas, ya cuando los temas se ponen ya a otro nivel, que ya son temas más estratégicos, ahí Mauricio es, digamos, nuestra mano derecha que, digamos, atiende a literalmente cientos de nuestros clientes, incluso lleva toda la parte contable y estratégica de Patreon como sociedad, incluso de algunos gerentes, así que es la persona que con los ojos cerrados decimos, mira, hay un caso complejo o muy relevante, tienes que verlo con Mauricio. Así que qué bueno que lo comentan. Entonces, última pregunta por ahora, por temas de hora ya estamos ya pasaditos. Nos comenta, un caso bastante normal. Soy dependiente, trabajo en una empresa, tengo un ingreso bastante estable, pero además eventualmente emito boletas de servicio, ¿okay? De honorarios. ¿Por qué me toca en la declaración de renta pagar adicional y no me sale devolución? ¿Por qué tengo que pagar adicional? Ya, eso es clave, mira. Mira, si tú tienes sueldo, ya, solamente con tu sueldo tú ya estás ubicado en un tramo de global complementario, ¿ya? Y vas a estar, por ejemplo, en el tramo del 23%. Ya, quédate con tu sueldo, te estás en el tramo del 23% y no hay cómo bajar de ese tramo. Las boletas de honorarios pagaron un impuesto, pero pagaron el año pasado el 14,25%. Entonces a ti matemáticamente te toca pagar impuestos por lo que no pagaste, por ese 9%. Si estás en el tramo del 35% y recibiste boletas de honorario, las retenciones de boletas de honorario te alcanzaron a cubrir el 14%, vas a tener que pagar el 20% de los honorarios, porque la retención no alcanzó a cubrir tu impuesto. Eso es lo que pasa en la práctica, por eso se reproduce. También se produce, hay personas que tienen sueldo y pensión. Es decir, en el sueldo están en el tramo del 8%, en la pensión están del 8%, pero cuando se juntan, suben al 13,5%, suben al 20%. Entonces, cuando se reliquida toda, por eso se llama global complementario, te junta todas las rentas y las ubica en un tramo para pagar impuestos, ¿ya? Eso es lo que le pasa. Por eso personas que tienen rentas de más de una fuente, muchas veces terminan pagando impuestos. Y normalmente cuando uno parte, digamos, si estás como dependiente, no generas boletas y quizás en un caso normal no generas ingresos variables, comisiones, bonos, probablemente la declaración de renta salga, como bien lo comentaste, o salga neteado, te devuelva un poquito, esté bastante saludable. Sí, en este historia una persona que solamente recibe sueldo de un solo empleador no está obligado a declarar. Hacer la declaración, perfecto. ¿Ya? Pero si tuvo, como digo, si tuvo rentas variables, yo lo recomiendo declarar porque le genera una devolución, ¿ya? Pero también siempre los bancos, aunque no te piden el formulario 22, te lo piden y vas a pedir un crédito de consumo, un crédito hipotecario, aunque no estás obligado a declarar, te piden el formulario 22, por lo tanto, siempre es bueno declarar. Claro, y pasa un tema importante cuando uno está en esa figura que solo tiene ingresos como por trabajo, dependiente, quizás con bonos, ingresos variables, y haces la primera inversión inmobiliaria y ya la declaración siguiente ya comienzas a tener una devolución de 200, 300, 400 mil pesos, que eso es 100% del 55 bis, ¿cierto? Sí, hay una persona, disculpa, una pregunta, Cruz, dice, soy una persona natural y tengo 6 propiedades, ¿tengo que hacer iniciación de actividades o solo declarar renta anual? Si solamente tienes esas 6 propiedades, dependiendo de qué tipo de propiedades son, supongamos promedio de, no sé, de 500 lucas por propiedad, son 3 millones por mes, 3 millones por 12, 36 millones en el año, te conviene seguir como persona natural, porque si es la única renta que tienes. Claro. Si aparte de eso tienes un sueldo, no sé, 80 millones de pesos en el año sueldo, quizás ya te conviene meter 4 de esas propiedades en un empresario individual.
es una respuesta muy, muy global, hay que ver el caso a caso, Sí, claro. Pero si solamente son tus únicas rentas, te conviene seguir como persona natural, si vives de eso. Perfecto, oye Mauricio, creo que ya por ahora estamos bastante bien, siempre quedan preguntas, pero eso siempre es una buena señal. Así que, bueno, primero que todo, gracias a todos nuevamente por acompañarnos acá. Los dejo nuevamente invitados. Acá en el chat ya dejamos los mensajes. Nosotros, como ya les comenté, nos dedicamos a planificación, asesoría financiera, inmobiliaria, tributaria, seguros, jubilación. Les recomiendo que vean nuestras redes sociales, ahí se las dejamos en el chat. Métanse en nuestro canal de YouTube, estamos continuamente generando mucho contenido de valor. Tenemos una reunión gratuita para que conozcan un poco más de nosotros y vean realmente con una persona experta, parte de nuestro equipo, si lo podemos ayudar o si tienen dudas, cómo poder ayudarlos en su realidad financiera, tanto el tema tributario como el tema de inversiones en general. Ya estamos viendo que el tema de impuestos no es ganar más y pagar más, sino hay ciertas otras cosas que se van activando. Hay que entender eso estratégicamente para poder crecer de una manera mejor. Así que es un poco, les dejé las redes sociales también de la empresa, la cuenta de Instagram de Todocon, empresa donde lidera Mauricio, parte del equipo. Y bueno, gracias a todos nuevamente por todos. Esto va a quedar grabado, así que probablemente un par de días salga directamente el canal de YouTube de Patrimonio, así que bienvenidos también de que puedan revisar esto más a detalle cuando ya estén en el proceso de declaración renta. Y recuerden, es importantísimo procesar su declaración renta la última semana, los últimos días, idealmente. Y si quieren, vayan haciendo el seguimiento estos próximos días, pero traten de no procesarla. ¿Ya? Mauricio, palabras de cierre e invitación a las personas. Gracias a todos los que participaron.